Hacer política a contraviento, sobre la amenaza de una pandemia primero y ahora con el virus de la mentira y el desafecto es para pocos. Un ambiente político enrarecido, saturado por las redes de una maquinaria digital que no nos deja levantar la cabeza de una pantalla. La socialista que se para a escuchar al vecino por oficio y voluntad, la voz que un día fue asesora, ¿quién le iba a decir que llevaría el bastón de mando con el emblema de un pueblo? La niña que jugaba en el barrio de Santa Clara hoy piensa en corto, medio y largo plazo el futuro de Espartinas. Bienvenidas, bienvenidos a La Voz que Habita. Hoy con nosotros está Marta de los Santos, colaboradora de Radio Espartinas con el podcast sobre política europea Kilómetro Cero. ¿Qué tal, Marta? Buenos días, muy contenta, con muchas ganas. Qué guay, hoy es el Día Mundial de la Radio. Sí, el Día Mundial de la Radio y si quieres puedo contar una curiosidad, Sí, súper rápido. Sí. Sabéis que en el 44, en 1944, sobre todo cuando estaba empezando lo que es el auge de las comunicaciones y la radio, un medio de la radio española simuló una invasión que al estilo de la Guerra de los Mundos, y en muchas zonas de España se pensó que era verdad porque la mayoría de los oyentes no se enteraron en la introducción que todo era una simulación. Pero además lo hicieron súper real porque interrumpieron la programación, simularon conexiones con el extranjero y además como usaban un tono alarmista y súper urgente. Y nada, al final son cosas que son fallos del directo, ¿no? Que se llaman y que uno no puede controlar. Y nada, pues con muchas ganas de estar aquí y de conocerte, sobre todo, que al final yo creo que la figura política como que se deshumaniza mucho. Sí. Y nada, con ganas de escucharte. Muy bien. Bienvenida, muchísimas gracias, Cristina, por venir. Tenía un montón de ganas de hacerte una entrevista, la verdad. Y bueno, me gustaría empezar un poquito a conocerte, hacia un poquito más lo personal, un poco las vivencias que has tenido todos estos años. ¿Recuerdas qué se te pasó por la cabeza cuando te nombraron Espartinas y candidatura al mismo tiempo? Déjame primero que os felicite, ¿no? Bueno, buenos días primero a todos y a todas los que nos estáis escuchando en Radio Espartinas. Doble felicitación, ¿no? Primero por el Día de la Radio, que es vuestro día, y segundo por esta radio magnífica que habéis creado en Espartinas, que además creo que es muy importante y muy interesante que Espartinas tenga por fin una radio propia, que tenga voz, que los espartineros puedan tener voz y bueno, os deseo mucha suerte y felicidades. Muchas gracias. La verdad que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos, también muy cansados porque es mucho trabajo, pero es muy, muy interesante construir esto con los vecinos, con la colaboración de la gente, en fin, y te agradezco mucho. Bueno, me preguntas, ¿qué se me pasó, no? Por la cabeza, Espartinas y candidatas. ¿Más o menos sobre qué año fue? Pues fue yo creo que unos meses antes de las elecciones del 19, que fue cuando me presenté. Bueno, yo creo que 6 o 7 meses antes, cuando había que decidir quién era el candidato a la alcaldía. Y bueno, me dijeron que porque no era yo, ¿no? Y es verdad que cuando me propusieron eso, pues una tormenta de sensaciones, de ideas. Era como una lluvia de sí, no, podré, mucha responsabilidad, pero que bien, ¿no? Poder hacer cosas que siempre tienes en la cabeza, ¿no? Si yo fuera alcaldesa haría, ¿no? Pues, ostras, a lo mejor ahora voy a poder hacerlo, ¿no? Tantas ideas, tantos proyectos, mi familia, ¿qué dirá mi familia? Y ahora mi hija, tengo una hija pequeña que no voy a poder estar tanto tiempo con ella. Fueron como, ¿qué hago? No sé, necesito tiempo, necesito pensarlo. Y es verdad que lo hablé con mi familia, sobre todo, porque tenía que ser una decisión de la familia. Y mi marido me dijo, es tu sueño, ¿no? Tienes ahí tantos proyectos, tantas ideas, siempre te ha gustado la política, aunque nunca había sido política, siempre he sido economista, siempre he estado trabajando en la empresa privada y nunca había estado yo metida en esta trinchera de la política.
digo, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y hablando de la política, ¿qué es lo más extraño que has vivido de ella? Pues varias cosas, ¿no? Primero, lo extraño es que la gente se cree que una alcaldesa puede hacer lo que le dé gana prácticamente, ¿no? Que tiene mucho poder o puede hacer muchas cosas y realmente eso no es real, ¿no? Primero por las competencias, ¿no? Los alcaldes tenemos unas competencias limitadas, que de hecho son bastante limitadas, y bueno, y luego todo lo que es el trámite administrativo también, que cualquier cosa que quieras hacer pues supone un mundo, ¿no? Un mundo de papeleo, de trámites, que a lo mejor yo que vengo de la empresa privada, ¿no? Que era directora financiera, era muy fácil decidir, pues vamos a hacer este proyecto y al día siguiente se ponía en marcha, ¿no? Aquí vamos a hacer este proyecto, pues desde que lo decide hasta que se hace realidad puede pasar un año, ¿no? Y hay mucha burocracia. Mucha ¿no? burocracia. Y es verdad que la gente piensa que todo esto es como muy fácil, ¿no? Eres alcaldesa, mandas y se hace. No, eso me extrañó, la verdad, que la gente además no lo supiera, ¿no? Y también me extraña muchas veces que cuando me dicen, bueno, voy a hacer la compra y me dicen, pero tú haces la compra. Digo, perdón, pues claro, ¿no? Soy una persona más y hago mi vida también normal, ¿no? Pues hago la compra, hago la comida, limpio la casa, pues voy con mi niña, no sé, como cualquier vecino más, ¿no? Y la gente muchas veces se extraña cuando me ven haciendo la compra y yo me extraño de que la gente se extrañe, ¿no? Bueno, eso claro, te ven allí y pueden pensar, ¿está haciendo algún tipo de acto por aquí o algo, no? Sí, no sé, la gente muchas veces me mira y dice, uy, ¿qué haces aquí? Pues haciendo la compra. Cuando cuando te sentaste en el sillón de alcaldesa, digamos, te ocupaste el despacho, tenías delante tuya seguramente un montón de problemas que ya conocías anteriormente, pero seguramente llegaste allí y había unos cuantos papeles por ahí que no conocías. ¿Qué fue lo que más te impactó o, digamos, lo más sorprendente? Yo además que soy economista, vengo de la empresa privada, yo cuando entré en el ayuntamiento eso era un caos, o sea, un caos organizativo, había un desbarajuste tremendo, no había nada organizado, no había nada contratado, había unas deudas increíbles, no se pagaban los proveedores. De hecho, la primera semana vino una empresa y se llevó todas las impresoras del ayuntamiento porque había una deuda que no se le pagaba. No se le perdona ni al ayuntamiento. Nada, y se llevaron todas las impresoras y me acuerdo que tuve que ir a la Diputación decirle, ¿me podéis prestar impresoras? Porque tú me metes en un ayuntamiento sin impresoras, o sea, era caótico. Y bueno, la Diputación nos prestó unas cuantas impresoras, también vinieron a los pocos días, también se llevaron todas las garrafas de agua, las botellas de agua, también se lo llevaron. Entonces era como empezar desde menos cero, o sea, porque yo entiendo que cuando tú entras en un sitio las cosas funcionan y tú pues aparte de lo que está de la base, tú construyes, ¿no? Pero no, yo tuve que empezar a construir, ¿no? Yo tuve que empezar a montar prácticamente un ayuntamiento porque no había nada prácticamente organizado. Claro, tú viniendo, digamos, del área de la economía, de la asesoría, pues ¿te parecía imposible el remontar de esa manera? ¿O tú, digamos, que te marcaste una estrategia y dijiste que es realmente una estrategia política para poder resolver Claro, eso? porque además empezamos a poner unas prioridades y empezamos a trabajar lo más prioritario, que en aquella época también era la limpieza viaria. O sea, las calles eran una verdadera desastre, como estaban nuestras calles, nuestros parques, era todo suciedad. De hecho, había ratas. Bueno, yo creo que los principios aparte de la reorganización del ayuntamiento interna, también decir, esto es lo primero, esto es prioritario, no podemos hacer nada hasta que esto no esté limpio. Entonces ahí pusimos muchísimo esfuerzo, nos volcamos prácticamente, la única prioridad fue conseguir que Espartinas estuviera por lo menos limpia, ¿no? Porque es que... Primero ordenar fuera sí. Y después dentro, No, también, porque si no consigues ordenar dentro no sale nada para afuera, como claro. te he explicado, ¿no? Porque todos los trámites son muy burocracia, había mucha burocracia, pero por lo menos tenemos que empezar también una estructura dentro del ayuntamiento para que puedan salir las cosas y se pueda hacer fuera. Pero bueno, y una vez que ya conseguimos la limpieza, pues ya empezamos, ya está esto estabilizado, ¿no? La limpieza, vamos a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y ya empezamos a montar en lo que es la Espartina, que poco a poco estamos construyendo, ¿no? Sí, que está cambiando y todo el mundo está percibiendo esos cambios, ¿no? Sí, sí. Dentro de los cargos políticos de un Estado, alcaldesa es de alguna forma
la sensación que tenemos, ¿no? Que es lo más frágil, ¿no? El menos protegido. Todo cuanto decides te afecta, ¿no? Y tus vecinos te lo hacen saber de inmediato, ¿no? Lo que cuentas del supermercado, ¿no? ¿Cómo gestionas esa constante exposición y control de muchos aspectos que suceden en el pueblo en tu vida, ¿no? Personal. Es difícil, la verdad. Primero porque es verdad que pierdes el anonimato y cualquier cosa que hagan en Espartinas, pues al final todo el mundo me mira, ¿no? Ahí está la alcaldesa. Tienes que estar siempre como intentando mantener la postura de alcaldesa, cuando yo además soy una persona que al contrario, a mí me gusta ser normal, hacer mi vida normal. A mí me encanta estar con mi marido y a los sitios en Espartina, con mis amigos, cualquier cosa que organizamos del ayuntamiento. Me gusta estar como alcaldesa, pero también como vecina, ¿no? Disfrutarlo. Las cosas que organizamos del ayuntamiento. Entonces, bueno, yo creo que lo estoy llevando bastante bien, porque además, como a mí me gusta también mucho escuchar a la gente, que la gente venga y me cuente. Yo lo llevo bien, lo compagino bien, mi vida privada con mi vida pública y además creo que la gente también lo percibe, porque en cualquier lugar me paran para contarme cualquier cosa. Ay, no te quiero molestar. No te preocupes, aquí estoy yo. Bueno, pero estás en tu tiempo libre, que no te preocupes, que yo... Sí, la gente lo entiende eso, ¿no? Sí, normalmente, ¿verdad? ¿Te importa que te pregunte? Yo sé que estamos aquí tomando un cafelito con unas amigas. No pasa nada, venga. Entonces, bueno, bien, yo creo que bien. Como además organizamos cosas que son chulas, Claro. a mí también me gusta disfrutarlas, pues voy a los conciertos, al teatro. Y bueno, a lo mejor al principio estoy como alcaldesa y luego ya me relajo un poquito e intento disfrutar como vecina. Y recordando un poco, yendo mucho más para atrás de 2019, 20 años para atrás, naciste en Sevilla. Sí. Decíamos antes en el barrio de Santa Clara, te fuiste muy, 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 muy pequeña. Sí. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de tu barrio en Sevilla? Pues Santa Clara es un poco como un pequeño pueblo, ¿no? Estábamos al final de Sevilla, estábamos prácticamente aislados y con mucha libertad, ¿no? Porque los niños siempre estábamos jugando en la calle con las bicicletas, haciendo mucho deporte, porque teníamos un club con muchas instalaciones deportivas. Entonces yo creo que practicaba todos los deportes que te puedas imaginar, ¿no? Yo tuve béisbol, fútbol, tenis, baloncesto, natación, siempre estábamos jugando, haciendo deporte, y los recuerdo de eso como mucha libertad, mucho a mi madre por la mañana, bueno, vente a las 2 a comer, ¿no? Y por la mañana te ibas a la calle y bueno, y un poco Espartina siempre me ha recordado un poco a Santa Clara, ¿no? A esa infancia que tenía yo allí. Y he trabajado por eso también, desde alcaldesa, ¿no? Intentando que los niños tengan también muchas actividades, y puedan vivir la calle, que estén haciendo pueblo, ¿no? Que una de las cosas que me encontré cuando llegué a Espartina, que era una ciudad dormitorio donde no había nadie en las calles. Y me da mucha pena, decía, pero ¿por qué la gente no está en la calle si además lo permite, ¿no? Es un pueblo tranquilo, no hay inseguridad. Entonces he trabajado mucho para cuando lo que yo viví de pequeña lo puedan vivir los niños de Espartina, porque creo que es importante, ¿no? Yo creo que fui muy feliz y me gustaría que quiero que los niños de Espartina también sean felices, ¿no? Y puedan vivir un poquito como yo viví. Totalmente. En esa época, bueno, siendo pequeña o adolescente, ¿quién recuerdas que fue la persona que más te influyó para construirte como persona y crecer? Pues mi madre siempre ha estado muy presente en mi vida, ¿no? En la que me ha inculcado, yo creo, mis valores, ¿no? Y siempre ha sido para mí un referente. Siempre hemos estado juntas, muy juntas, y para mí siempre ha sido la persona más importante, yo creo, de mi vida, ¿no? Ella me ha hecho que yo sea una persona que valore mucho, pues, la honestidad, la responsabilidad, esos valores que me ha inculcado mi madre, que siempre creo que los tengo dentro, muy interiorizados. Se lo debo a ella y se lo agradezco además. Siempre ha sido muy cercana y muy cariñosa conmigo, no sé, siempre... Cuando le hice esta pregunta a Pepi, pensé que me iba a decir, porque antes estuvimos hablando, pensé que me iba a decir su hermano, pero se le pusieron los ojos llenos de lágrimas y hablaron de sus padres, y recordó un momento que su padre un momento de estos que todo el mundo tenemos, ¿no? Que recuerdas que tu padre o tu madre te dice algo que te calma, que te enseña el camino, que te da un poco de seguridad.
yo creo que todos tenemos... ¿Tú recuerdas algún momento así con tu madre que te haya podido decir algo y tú hayas dicho? Y que de vez en cuando lo recuerdas como diciendo, esto que me ha dicho, lo llevo aquí ahora, no sé si te viene alguno a la mente. O quieras contarlo, claro. No, fíjate, es una tontería, pero mi madre estaba muy obsesionada con la puntualidad, ¿no? Y entonces siempre decía, no puedes llegar tarde, tienes que ser puntual porque el tiempo es muy importante de las personas y eso me lo medía siempre a piñón y es verdad que yo estoy muy obsesionada con la puntualidad y a mi hija, de hecho, también se lo estoy siempre recalcando, ¿no? Tienes que ser puntual, Lara, las personas no pueden esperarte a ti porque todo el mundo, el tiempo es importante y entonces es como una obsesión que tengo con la puntualidad. Y de hecho, cuando me hacen esperar me pongo muy nerviosa y siempre pienso en mi madre, digo, ay, mi madre es la que me ha metido aquí en la cabeza con la puntualidad. ¿Quién me lo iba a decir, no? Cuando me lo decía no pienso, ¿no? Que te escapas un poco de esas cosas y luego las repites. Sí. Tu carrera laboral siempre ha estado relacionada, como decías antes, ¿no? Con la gestión, la administración, la economía, la parte administrativa. ¿Cómo reconduces toda esa experiencia laboral en la gestión de un pueblo? Quiero decir, con todos estos años como alcaldesa, ¿crees que es más el corazón o la cabeza, los sentimientos o las matemáticas los que tienen que funcionar o mitad? Hombre, yo como economista es verdad que me ha servido porque yo en el ayuntamiento lo he intentado llevar como una empresa privada, ¿no? También porque creo que nos debemos a nuestros clientes que son los vecinos y vecinas y creo que tenemos que darle el mejor servicio que podamos, ¿no? Entonces es verdad que siempre he intentado llevar al ayuntamiento un poco como si fuera una empresa, ¿no? Y yo la CEO de la empresa, ¿no? Gestionando, organizando los recursos. Cabeza o corazón, son las dos cosas, porque la cabeza, de ahí es donde surge, o sea, el corazón es de donde surgen las ideas, los proyectos, y luego tiene que estar las matemáticas o la cabeza diciendo, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Esta es mi competencia o es de competencia de otra administración? ¿El presupuesto es asumible? ¿No es asumible? Entonces, es verdad que yo soy muy matemática. Yo siempre estoy haciendo... A mí me habla la gente y empieza a ver números. Esto cuesta... y estoy juntando la idea con los números. Digo, ¿esto por cuánto me va a salir, no? Siempre tengo ahí los números ahí en la cabeza de todo lo que se me ocurre o todo lo que me proponen. Y siempre estoy diciendo, pues mira, de esto no tengo dinero, pero puedo sacar de otro lado, porque yo siempre tengo el presupuesto también municipal en la cabeza y siempre estoy viendo, no, pero aquí creo que sobra un poco de dinero que a lo mejor puedo traspasar para este proyecto. Y ya me los concejales siempre me preguntan, Cristina, ¿dónde hay dinero para este proyecto? Y siempre yo ahí empiezo a ver, déjame pensar. Es curioso porque eso que estás contando yo creo que lo perciben los vecinos, o sea, es esa capacidad de economía, ¿no? De saber que todos los números están cuadrando. Yo creo que la gente tiene, por lo menos tengo la sensación de que lo percibe y está tranquila en ese sentido, ¿no? Luego, entrando un poquito en el equipo de gobierno, ¿no? Que también hay que rodearse de personas y es cierto que cuando vemos la foto y estáis todos juntos, bueno, pues te das cuenta que cada uno tiene su personalidad muy marcada, ¿no? Si cada uno le preguntáramos sobre su infancia, pues seguramente son cosas completamente distintas, ¿no? Pero tú estás de capitana en ese equipo y bueno, ¿cómo se capitanea eso? ¿Cómo os organizáis entre vosotros? Bueno, es verdad que yo, mi equipo, estoy totalmente satisfecha, contenta. Son un equipazo, porque es verdad que si no tienes un equipo bueno es imposible poder llevar las políticas que se llevan desde el ayuntamiento. Este equipo además yo lo fui fichando, ¿no? Cada uno venían de distintos ámbitos, la mayoría de la empresa privada. Y eran, yo creo que referentes en sus sectores, ¿no? Tengo pues, la presidenta de los empresarios, le dije, ¿por qué no te vienes conmigo? O por ejemplo, una psicóloga, Gemma, ¿no? Que es psicóloga, que ya era psicóloga del pueblo, le dije, tía, tú vente, que tú podrías hacerlo súper bien. Y entonces fui como captando a gente que creo que eran referentes o buenísimos en su trabajo para que vinieran a este proyecto, ¿no? Cuando los conociste también te enamoraron un poco, ¿no? Sí, claro, la verdad que... ¿Viste algo en ellos y dijiste...? Sí, bueno, ya lo vi. Este sería perfecto para este puesto. Y es verdad que todos lo aceptaron, ¿no? Filo como autónomo que tenía su empresa, y le dije, que sería genial para llevar la obra y servicio, para llevar...
Y todos aceptaron porque es verdad que al final todos vivimos en Espartina y todos queremos que Espartina funcione, ¿no? Y todos están, pues bueno, súper volcados e involucrados en su quehacer. Es complicado como capitana, ¿no? Yo cuando era también en la empresa privada también siempre me quería rodear de los mejores, ¿no? Y tiene su dificultad porque cada uno tiene su personalidad fuerte, pero yo creo que trabajamos bien porque yo les dejo mucho margen de acción. Yo les marco a lo mejor unas prioridades o, bueno, les doy unas pautas, pero luego muchísimo margen, les dejo mucho margen y creo que funcionan bien. Luego trabajamos mucho en equipo, nos ayudamos mucho, siempre estamos cuidándonos. Y eso también es importante, cuidarse. Sí, porque con todo el trabajo que lleváis encima, yo creo que la parte de cuidados... Sí, porque la carga emocional es fuerte, porque a lo mejor te esfuerzas muchísimo para un proyecto y a lo mejor algo sale un poco mal y hay críticas de los vecinos y muchas veces no lo entiendes. ¿Pero por qué? Si yo lo he hecho bien, bueno, pero bueno, puede haber cosas que la gente a lo mejor no lo ha captado, pero no pasa nada. Nosotros estamos aquí, no te preocupes, nos apoyamos y porque esa carga emocional es muy fuerte, es muy fuerte. Las críticas son a veces despiadadas, la gente es muy exigente, no piensa que bueno, que las cosas cuestan y que se hacen con la mejor intención y de corazón y a lo mejor pues no sale como queríamos o como ellos pensaban que iban a salir. Y esas críticas muchas veces te duelen, ¿no? Te duelen, sí, sí. Yo estaba indagando un poquito, preguntándoles también y bueno, me han dicho un poquito como lo contentos que están trabajando contigo y lo importante que eres, ¿no? Y la cantidad de cosas que das. Pero me gustaría saber qué crees que les das tú a ellos. ¿Qué es un poquito el... ¿Qué doy? Como capitana, qué es lo que...? Hombre, pues les doy sobre todo la confianza que tienen que tener ellos mismos en sí mismos, ¿no? Yo creo que les apoyo mucho y siempre o sea, ellos son los que muchas veces me vienen a proponer, oye, mira, que he pensado esto, ¿qué te parece? Y siempre apoyo, genial, venga, vamos a intentarlo, venga. No sé, y luego yo nunca he intentado ser jefa, yo creo que soy más amiga, o sea, intento ser amiga también, ¿no? Intento que seamos equipo, nunca me he puesto, muy pocas veces me he puesto en plan jefa, porque no me sale ser jefa. Aunque bueno, a veces también me dicen que riño, ¿no? Hay que reñir un poco de vez en cuando. No lo sé, yo creo que trabajamos bien porque somos equipo. Yo creo que la clave es ser equipo y por eso funciona. Sí, un poco lo que me vinieron a decir es la fuerza y el impulso, digamos. O sea, es como muy determinada a conseguir y a luchar y a pelear. Sí. Y que ellos de alguna manera, tú abriendo ese camino, rompiendo, digamos, eso delante, pues ellos inevitablemente te tienen que seguir. Y un poco el denominador común de todos los concejales era ese, es decir, hay que ir en ese carro y ese carro va a esa velocidad, así que... Es verdad que un no para mí es difícil aceptarlo a la primera. Bueno, vamos a intentarlo, venga, no puede ser sí, pero vamos a intentarlo por otro lado, que nunca, es muy difícil que yo me rinda, ¿no? Entonces siempre al final, casi siempre conseguimos sacar las cosas, aunque parezca en un principio que iba a ser muy difícil, porque siempre no sé, cuando lo veo claro, tiro para adelante e intento buscar todas las maneras posibles, saltar todos los obstáculos y si por aquí no os preocupéis, vamos a intentarlo por otro lado. Un espíritu un poco deportivo, ¿no? Sí, será lo mejor de todo lo hay que conseguirlo. Deportiva, sí. Hablaba al inicio de la sensación, ¿no? Del aire contaminado que vivimos estos últimos años con el auge del fascismo, el descrédito por la política, los bajos resultados de la izquierda en general, ¿no? Ahora reciente las elecciones de Aragón. Los bajos, desde tu pequeño poblado galo, ¿cómo resistís esas embestidas? Porque con una mayoría absoluta del PSOE sois una burbuja de oxígeno, ¿no? Digamos, para la izquierda. Yo creo que el municipalismo no está tan contaminado como el resto de la política, ¿no? Porque al final el municipalismo son personas, proyectos, ideas, confianza y gestión, ¿no? Entonces la gente, yo creo que nosotros ahí tenemos un poquito de respiro con respecto a lo mejor en otros ámbitos de la política como la nacional o la autonómica, que está mucho más contaminada y mucho más agresiva. Porque luego aquí al final todos somos vecinos, nos conocemos,
estamos juntos en nuestros niños en los coles. Y al final, yo creo que eso, la gente en el municipio vota a la persona o a la gestión, y eso creo que lo estamos haciendo bien, la gestión, ¿no? Al final cogimos un pueblo que estaba muy mal y poco a poco lo vamos cambiando y lo vamos mejorando, y al final a la gente lo que le importa es que donde vive, ¿no? Pues funcione. Sí, eso me lo han dicho mucho cuando le he comentado el tema de que iba a hacerte una entrevista y tal. Me han dicho mucho eso de lo de las siglas, que al final en un pueblo, un color, otro color, al final con una gestión funciona, la gente lo va percibiendo y al final como que no le importa tanto un color, otro color, ¿no? Sí, porque no, gestionar un municipio prácticamente no hay ideología, es que no, es gestión de los recursos, ¿no? Tiene un presupuesto que tienes que gastar. Es verdad, a lo mejor un poco de ideología puede haber en los presupuestos, por lo mejor ponen más dinero en una partida que en otra, ¿no? Pero si al final todo funciona bien, porque yo creo que soy muy transversal, ¿no? Hacemos políticas para todo el mundo, da igual el color, da igual la ideología, la edad. Yo creo que entonces, como estamos gobernando para todo el mundo, pues todo el mundo se siente representado por este equipo de gobierno. Sí, también dialogáis, ¿no?, con los demás partidos, o tenéis, digamos, esa escucha activa con la oposición y, ¿no? Sí, para mí la palabra diálogo es clave. Yo entiendo que todo lo que sea escuchar, además, es positivo para la gestión, porque, bueno, a ti a lo mejor no se te ocurren cosas, pero te lo proponen otros partidos, otras personas, y bueno, pues ¿por qué no? Porque me lo haya dicho otro partido no tiene por qué ser malo, ¿no? Entonces, en los plenos, de hecho, se aprueban muchísimas cosas, da igual quién lo lleve, lo llevo yo y me lo aprueba, o lo lleva otro partido y se aprueba desde el equipo de gobierno, porque es algo bueno para el pueblo. Mientras que sea bueno para el pueblo, todos estamos de acuerdo. Sí, la verdad que es muy hermoso ver eso, tal como está la política hoy en día, ver que partidos súper contrarios como PSOE y Vox votan exactamente lo mismo sin ningún tipo de problema, hablan, yo pongo el Vox o PP o cualquier partido, ¿no? Y la gente, yo creo que la gente lo agradece muchísimo, ¿no? Que haya ese diálogo constante y no haya esas pequeñas rifirrafes, ¿no?, entre ellos. Sí, además, bueno, nosotros, por ejemplo, para los presupuestos llamamos a todos los partidos y les preguntamos, oye, ¿tenéis alguna propuesta para que metamos en el presupuesto? Que si es algo positivo lo metemos sin ningún tipo de problema, vamos. Claro. O sea, que creo que eso es positivo para todos al final. Bueno, pues por último, antes de dejar a Marta que haga unas preguntas más concretas de la actualidad de Espartinas, que seguramente mucha gente que nos está escuchando está deseando saber, ¿no?, por cuestiones muy puntuales, ¿no? Hay una inquietud, digamos, un tema que para mí es fundamental ahora mismo, que es el cambio climático. Y sé que desde un ayuntamiento realmente las herramientas que tenéis son un ayuntamiento de como un pueblo, digamos. Un ayuntamiento de Madrid y Barcelona es otra historia, ¿no? Pero aquí en Espartinas realmente las herramientas son pocas. Pero quería saber un poquito cuál es un poco tu visión sobre esta problemática, porque se ve, pero se puede negar al mismo tiempo. Tenemos temperaturas en verano, olas de calor constantes que superan los 40, 42, 43 grados, las lluvias recientes. Se puede decir que es cambio climático, se puede negar, pero desde un ayuntamiento puedes establecer una serie de políticas y decir, no, esto es cambio climático y planteamos esto. Sí, el cambio climático es verdad que de un ayuntamiento no tenemos muchas herramientas ni muchas opciones. Depende de nuestros mayores, ¿no?, de los políticos a nivel mundial, que hoy precisamente nos hemos despertado con una mala noticia, ¿no?, que Trump pues acaba de decir que todas las políticas climáticas pues las acaba de derogar en Estados Unidos porque piensa que es mentira, ¿no?, que es un bulo el cambio climático. Y bueno, la realidad cada día nos lo demuestra, ¿no? Llevamos un mes y medio sin prácticamente en Sevilla ver el sol, o sea, es algo que nunca hemos vivido, o por lo menos los mayores ni lo recuerdan, ¿no? Y es verdad que es una pena, porque este mundo en el que estamos de paso, y yo creo que yo también estoy muy concienciada, ¿no? Pienso que nosotros estamos de paso, necesitamos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, no peor, ¿no? Y lo malo que el camino que vamos es que se lo vamos a dejar peor, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me apena cuando escucho gente que niega esta realidad del cambio climático.
Nosotros desde el ayuntamiento, ya te digo, tenemos pocas herramientas, pero bueno, mira, por un lado, estamos bonificando impuestos para que la gente pueda poner las placas, los coches que sean híbridos o sean eléctricos, pues también estamos bonificando los impuestos. Estamos plantando árboles. Tenemos una campaña que es preciosa, que una de las cosas que más me gusta a mí de ser alcaldesa es un árbol, un niño, ¿no? Y entonces cada año nos juntamos con todos los papás, ¿no?, que han tenido niños ese año y plantamos. De hecho, allí te conocí plantando el árbol de Iria, justamente. Ah, mira, ¿lo ves? Pues bueno, pues ahí plantamos, por cada niño que nace en Espartinas plantamos un árbol, y creo que eso es magnífico, y vamos haciendo conciencia, ¿no? Estamos por un lado ayudando al cambio climático a que no avance, y por otro lado hacemos conciencia de lo importantes que son los árboles para la vida, ¿no? Uh-huh. Y para la temperatura. Y para, ¿no?, la temperatura, la sombra. Claro, las sombras. Tenemos un plan de sombra, hemos hecho un estudio de un plan de sombra de todas las sombras que se necesitan en Espartinas, tanto sombras con árboles o sombras que sean con pérgolas, con toldos, y bueno, estamos ahí lo poquito que podemos hacer, intentarlo, ¿no? Una anécdota, eso lo tengo que decir, sí, porque mis concejales me llaman la madre de los árboles. Ajá. Porque yo, cada vez que me dicen, hay que cortar un árbol porque hay algo, ¿no? O porque está enfermo, o porque está invadiendo a lo mejor un muro de una casa, y yo digo, por favor, busca la solución de no talar el árbol, por favor, no quiero que se tale un solo árbol en Espartinas, a no ser que sea imprescindible. Entonces, ya está aquí la madre de los árboles, ¿no? Me dicen siempre los concejales. Hay que protegerlos, claro. Yo de verdad estoy muy concienciada con de hecho, estoy recordando simplemente que en la feria, ahora que se está haciendo toda la construcción, allí se van a plantar también muchos árboles. Es verdad que había una retirada de una parte de los árboles, pero... Bueno, se han trasplantado algunos y ahora se van a plantar... 3 árboles, ¿no? 30. Uh-huh. Se van a plantar árboles de más porte, que den más sombra, y un poco con más lógica, ¿no? Que estén en las calles, claro, para que den sombra a las aceras, ¿no? Como una buena feria. Claro, no, que antes que estaban en los árboles, estaban solamente en una zona, y se van a plantar 30 árboles ahí en el recinto ferial, y árboles en las calles para que den sombra en las aceras. Uh-huh. Marta de los Santos llegó al taller de Radio Espartinas. Como todos, llegan con un programa ya hecho, un podcast ya hecho, que fue lo que más me sorprendió, porque cuando pensamos hacer el taller, pues pensábamos que la gente venía a aprender radio, pero no, directamente ya venían con su podcast. Y Marta llegó con una idea que nos dejó a todos bastante mal colocados, porque era llamaba el programa Kilómetro Cero. Sí, exactamente. Y era de traer las políticas que se están cociendo en la Unión Europea, en Bruselas, traerlas a Espartinas y explicar cómo afecta al pequeño comercio, a las personas, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y bueno, creo que después de contarlo hubo una especie de silencio, de asombro, sí, y todos asentimos y dijimos, creo que es necesario y creo que puede estar muy bien tener un kilómetro cero. Yo creo que es que a mí la política siempre me ha causado mucha inquietud, siempre. O sea, sí que es verdad que nunca he tenido la oportunidad de participar en política. Ahora mismo es cuando estoy entrando un poco más en lo que es todo este terreno, y yo tenía la idea súper clara, y al final la oportunidad que tengo hoy, por ejemplo, de adentrarme un poco más en lo que son vuestras gestiones de política y cómo gestionáis todos los problemas, porque al final, aunque sea un municipio, siempre hay muchos problemas que vienen de hace muchísimos años, sí, y al final eres tú la que las tiene que enfrentar la legislatura. Uh-huh. Entonces yo voy a encargarme de hacerte las preguntas un poco más sobre la actualidad del municipio y cómo vosotros lo estáis gestionando. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Espartinas ha sido un pueblo, ha pasado a ser un pueblo como a una pequeña ciudad, porque la población ha crecido muchísimo. Pero nosotros hemos hablado con los vecinos y denuncian y se quejan un poco de que los servicios sanitarios como que parecen haberse quedado estancados un poco en el pasado, ¿no? Como que la plantilla de médicos sigue siendo la misma que hace muchos años a pesar del aumento de la población. Uh-huh. Y el elemento así que más destaca es que, por ejemplo, tenemos 3 farmacias en Espartinas, pero ninguna de ellas es 24 horas o es ninguna farmacia de guardia. Entonces yo, desde mi parte y en parte de todo el pueblo,
te pregunto, ¿qué es vosotros como las gestiones que tenéis en mente o que queréis hacer con el Colegio de Farmacéuticos y desde el ayuntamiento para solucionar un poco que un vecino no tenga que salir de Espartinas para una urgencia médica? Cuando hablo de qué es lo que me gustaría hacer como alcaldesa y no puedo porque no es competencia municipal, pues una de ellas es la sanidad. La sanidad Claro. no es competencia municipal, depende de la Junta de Andalucía, y el consultorio médico depende de la Junta de Andalucía, tanto su gestión como, bueno, todo, ¿no? Es verdad que el consultorio, lo que es el edificio, es propiedad municipal, lo hizo el ayuntamiento y la Junta de Andalucía pues mete todo los médicos, todo el material, todas las instalaciones. El problema es que ese edificio pues es pequeño, se creó cuando Espartinas pues tendría a lo mejor 5.000 habitantes, hoy somos 17.000 habitantes y pues no ha crecido ni la plantilla ni los servicios que se prestan a la población. Yo desde que llegué como alcaldesa fue una de las primeras batallas también que tuve, que era que necesitamos que la Junta de Andalucía nos suministrara los médicos que por población necesitamos, ¿no? El ratio de un médico por habitante son 1.500 pacientes por cada médico, ¿no? Y en Espartinas hay 2.100 digamos, habitantes por un médico, o sea, es un ratio pues bestial, o sea, por eso funciona tan mal y hay tantas listas de espera, porque es que no dan abasto. Pues con la Junta de Andalucía siempre hemos estado pidiéndoles, solicitando que ellos construyan una ampliación de ese consultorio, porque es su competencia. Nunca hemos conseguido llegar a acuerdos hasta que tomamos una decisión como equipo de gobierno y decidimos que, aunque no es competencia municipal y el ayuntamiento pues funciona bien y tiene recursos económicos, pues vamos a asumir desde el ayuntamiento esa ampliación de ese consultorio médico para que así la Junta lo pueda dotar con más profesionales y con más servicios y sobre todo transformarlo de un consultorio médico a un centro de salud, que es lo que necesitamos por población. Entonces, hace un mes y pico llevamos a pleno la aprobación de un convenio con la Junta de Andalucía, donde nosotros primero le cedemos el espacio a la Junta y la Junta además paga los gastos, porque hasta ahora los gastos de luz, de agua, todo lo estaba asumiendo el ayuntamiento, pues ellos asumen los gastos. Ellos nos van a hacer el proyecto constructivo y una vez que lo tengamos nosotros pues tendremos que hacer la ampliación, ¿no? La ejecución de la obra y sufragarlo con fondos propios. Te digo que son 3 millones de euros, que no estamos hablando de ninguna tontería, 3 millones de euros que yo tengo que retraer de los recursos del ayuntamiento para mi gestión, que es mi competencia, quitarlo y ponerlo en una competencia que es de la Junta de Andalucía, que debería ser ellos los que lo hicieran. Pero decidimos que lo íbamos a hacer, porque creemos que la sanidad y la salud es lo más importante, y si la Junta no iba a dar ese paso, pues lo íbamos a dar nosotros. Entonces nosotros, cuando ya tengamos el proyecto, haremos esa ampliación y la Junta se ha comprometido pues a dotarlo de los servicios que además por población, que somos 17.000 habitantes, pues necesitamos tener 24 horas de urgencia, necesitamos tener pues mucho más servicios de los que tenemos, ¿no? Cirugía, todo lo que es ginecología, bueno, pues muchas más cosas, lo que es un centro de salud y no un simple consultorio médico, hablando de las infraestructuras, como bien hemos dicho, que al final lo que se necesita es como una ampliación del edificio para que pueda entrar más personal sanitario. Pasando así un poco a lo que son las infraestructuras, por ejemplo, tenemos una plaza de toros aquí en Espartinas que lleva abandonada muchísimos años, porque yo recuerdo cuando yo era pequeña eso ya no se utilizaba, se utilizó puntualmente para un concierto y ya no se utilizó nunca más. Entonces, vosotros como Junta de Gobierno, ¿tenéis algo planeado? ¿Tenéis una gestión específica para esa plaza de toros que lleva tanto tiempo inactiva? Sí, mira, nosotros, lo he contado al principio, ¿no? Cuando entramos pues teníamos que marcarnos prioridades. Esa plaza de toros estaba abandonada, pero muchos edificios municipales estaban abandonados, ¿no? Entonces hemos ido marcando prioridades y resolviendo esas prioridades. La plaza de toros cuesta mucho dinero arreglarla, ¿no? Y pensábamos que antes necesitábamos limpiar las calles, asfaltar calles, tener una biblioteca, un centro de participación ciudadana para que las asociaciones puedan reunirse. Bueno,
otras prioridades que queríamos que eran antes de esta, ¿no? Ahora estamos justo en un momento que estamos en conversaciones con una empresa privada, está bastante avanzado las negociaciones y parece que vamos a hacer una gestión público-privada, ¿no? Ellos se van a encargar de la reforma integral de la Plaza de Toros, incluso cubriéndola para poderla aprovechar por 24, o sea, todos los días del año, llueva o no llueva, y poder hacer actividades, cualquier tipo de actividades, ellos la van a gestionar durante una serie de años y bueno, aparte nosotros tendremos también el poderla usar para actividades municipales. Esperemos poder dar esa buena noticia en breve. Es un proyecto muy ambicioso, estamos hablando de mucho dinero, cerca de 12 millones de euros que tienen ya ellos la financiación, porque aparte de la Plaza de Toros va a anexar otros servicios también y bueno, va a ser un proyecto que creo que va a dar mucha vida a Espartinas y va a ser muy bonito. Ojalá salga para adelante y podamos anunciarlo en breve. Qué guay. Pues entonces eso al final queda resuelto, ¿no? Al final creo que es muy importante que se resuelvan esas dudas, porque nosotros vemos allí un edificio tan grande y vemos, bueno, ¿qué se está haciendo con esto, ¿no? Porque lleva tantos años abandonado y tantos años sin uso. Es decir, que la plaza, también os tengo que contar que la Plaza de Toros tiene deficiencias estructurales, o sea, que por eso te digo que no es pintarla y vamos a ponerla a funcionamiento, ¿no? Hay que hacer una fuerte inversión. Claro. Y bueno, nosotros de momento no pensábamos que los recursos los teníamos que poner en otra cosa, como ahora te estoy diciendo, el consultorio médico, creemos que es más importante. Si tengo que poner 3 millones de euros, lo pongo para un consultorio médico y no para a lo mejor arreglar la Plaza de Toros, pero que con esta solución que hemos buscado de la iniciativa público-privada creemos que puede salir adelante y ponerla en uso y en valor, porque es verdad que es un espacio también que puede dar mucho juego a Espartinas. Hablando así de prioridades, vimos hace poco que habéis recogido 5.000 firmas, si no me equivoco, para el tema de transporte público aquí en Espartinas. Estáis proponiendo poner una lanzadera al metro y otra lanzadera al tren de la estación de Villanueva con Olivares. Y la pregunta que tengo yo, perdón, la pregunta que tengo yo así en nombre de lo que es todo el pueblo, vemos que, por ejemplo, en feria, en lo que es la Feria de Sevilla, se hacen unos refuerzos para todos los pueblos del Aljarafe y que hay a ciertos horarios. Y hemos percibido así que lo que son las urbanizaciones del Camino de Sanlúcar, es decir, el Capricho, La Teja, etcétera, están como un poco desconectadas de todo lo que es la línea de autobús. Por ejemplo, allí solamente llega la línea 166, la línea 168 y la 167 no llegan. Y a la hora de los refuerzos en esas fiestas, no llega ningún autobús, no llega ni el de Espartinas ni llega el de Sanlúcar, porque el de Espartinas pues termina en lo que es el Espartal. El de Villanueva entra en Villanueva y se queda allí, y el de Sanlúcar entra directamente por la autovía. Entonces, todas esas urbanizaciones, que al final allí hay muchísimos vecinos que están viviendo allí, se sienten como un poco desconectados de esas cosas, ¿no? Y tienen que buscarse la vida para volver en esas situaciones. ¿Vosotros sois conscientes de esto? Sí, claro. ¿Y estáis proponiendo medidas o gestiones para solucionar esta conexión? Otra de las cosas que también, bueno, desde que soy alcaldesa estoy intentando luchar por ello es el servicio de autobús, porque depende también el consorcio de transporte, está formado por distintas administraciones y el 51% es de la Junta de Andalucía, el 4% de la Diputación de Sevilla y el resto pues de los municipios. Pero al final los municipios ni pinchamos ni cortamos, la verdad, no tenemos fuerza para que nuestras demandas se lleven a cabo. Entonces, desde el principio que empecé bueno, las necesidades eran claras porque todos los usuarios pues me lo hacían llegar, ¿no? Que tenemos los horarios que tenemos no son los que necesitamos, muchas veces llega el autobús lleno y no para porque viene lleno o se retrasa, entonces hace muy difícil que una persona que tiene que ir a trabajar a Sevilla o que tiene que ir a estudiar con un horario pueda cumplirlo, ¿no? Otra de las necesidades que también nos han dicho, pues que necesitamos a lo mejor una lanzadera que nos lleve a la estación de metro o a la cercanía. Todas estas cosas son cosas que yo he ido solicitando a la Junta de Andalucía, al Consorcio de Transporte, pues cada vez que hemos podido. Yo no sé cuántas reuniones hemos tenido con ellos, pero al final, pues nada, no se avanza. Sí, visto que ha habido también, habéis convocado también una concentración. Que era hoy, si no me equivoco. No, la semana que viene. La semana que viene, sí, que la habéis convocado varios ayuntamientos, sí. ¿no? Claro, entonces, bueno,
Hace unos meses, pues la población, cansada de que no se avanzara, pues decidieron unirse con una plataforma que se llama Bus Espartina. Y yo me reuní con ellos y dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, pues salió la idea de la firma. Pues venga, vamos a intentar, porque yo es verdad que hice una campaña en Change.org hace un par de años y conseguimos 1.700 firmas, pero bueno, ahora ha sido un éxito, la verdad, hemos conseguido eso, sí, casi 6.000, has dicho tú 5.000, no, pero casi 6.000, 5.700, más otras que vinieron después, vamos, unas casi 6.000 firmas de personas, de personas que necesitan un servicio que funcione, ¿no? Se lo hemos llevado a la Junta, le hemos pedido ahora una reunión al Consorcio de Transporte, además para reunirnos junto al Ayuntamiento con las plataformas, y intentar que cambien las cosas, que nos den el servicio que necesitan. El tema de la feria también lo sé, lo conozco y también se lo he trasladado al Consorcio de Transporte, que necesitaríamos más paradas, porque la parte de Espartina, ¿no? Lo que es el Retiro, toda esa parte, sí hay paradas, pero la oeste, todo lo que tú me has comentado, no llegan paradas, y también le hemos dicho que necesitamos que esas personas también puedan tener su parada de autobús. Nosotros solicitamos. Sí, al final nosotros estamos haciendo presión. Presionamos, ahora eso, Espartina no es el único pueblo, hay más pueblos que están en la misma situación, pues nos hemos reunido y hemos dicho, pues venga, vamos a hacer una concentración de nuestros vecinos allí en la puerta del Consorcio de Transporte para ver si, bueno, pues conseguimos que nos escuchen, ¿no? Así que voy a aprovechar que tengo el micrófono y voy a convocar también a los vecinos y vecinas de Espartina que estén interesados. Es el jueves de la semana que viene, es de 2 a 3. El horario es un poco extraño, pero es verdad que han decidido los municipios que lo hemos organizado que esta hora que la gente no trabaja, pues era más fácil que pudieran sumarse, ¿no? A esa convocatoria. El ayuntamiento va a poner un autobús que saldrá de la Hacienda Guardiola, no sé todavía la hora, creo que la una creo que saldrá, ya lo comunicaremos. Invasión de espartineros a Sevilla, ¿no? Vamos, sí, de espartineros. Galos que van a Roma, ¿no? Y, bueno, somos muchos pueblos, Tambrete también, sí. Gerena, Cama, Guillena, Alviso, Alcázar, Alcoy, no sé, muchísimos pueblos nos hemos sumado a esta convocatoria, pues. Porque al final el autobús, bueno, es fundamental, sobre todo tenemos muchísimos jóvenes, que son los que más lo usan, y muchísima gente mayor, que son los que al final son los que salen perjudicados de no tener un servicio digno. Antes estábamos hablando un poco del medio ambiente, creo que eso se engancha un poco con el tema de la vivienda de protección oficial, que estáis aquí con un proyecto de la vivienda de protección oficial. Y hay como una preocupación doble, ¿no? con este proyecto, porque por un lado el impacto ambiental que puede tener el hecho de eliminar un olivar completo, y por otro el coste que supone esa operación. Lo que nos preguntamos todos es si con el precio del suelo y los costes de urbanización puede garantizar realmente que esas viviendas van a tener un precio asequible para los ciudadanos y los jóvenes de Espartina, o al final eso va a encarecer el producto final. Mira, la vivienda de protección oficial está tasada por la Junta de Andalucía. Sí. Tiene un precio tasado y es el que tienen que salir todas las viviendas de protección oficial que se hagan en Andalucía. Da igual el coste del suelo o de los materiales, tiene que tener un coste y un coste mínimo por metros cuadrados y ese es el precio que sale en las viviendas de VPO. Ya los metros es lo que hace que sea más cara o más barata, o el número de habitaciones, los metros, o si tienen piscina. Bueno, ya según van metiendo más cosas, más calidades, pues a lo mejor se va encareciendo, pero al final es un precio tasado por la Junta de Andalucía y poco se puede hacer para rebajarlo. Claro. Yo, queriendo enganchar un poco el inicio, ahora ya que estamos terminando, hemos hablado antes de que el crecimiento de Espartina ha crecido bastante, y esto supone como un poco de tensión en los comedores escolares, ¿no? Muchos padres como que sienten que las instalaciones han quedado pequeñas con respecto a los niños que están queriendo entrar en los institutos y en los colegios, y que al mismo tiempo está perdiendo calidad. Entonces, ¿del ayuntamiento vosotros tenéis algún plan para presionar a la Junta de Andalucía o invertir de forma propia en la mejora de estos comedores y en la calidad?
es que volvemos al mismo origen. La Junta de Andalucía es la que tiene la competencia de educación y de los comedores escolares. Tiene las mejores competencias. Sí. Por eso es que muchas veces lo que te he dicho, parece que una alcaldesa puede hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues ahí tampoco podemos hacer mucho. Nosotros en el instituto es que no podemos ni entrar. O sea, el ayuntamiento no puede entrar al instituto para nada. O sea, tenemos que pedir autorización. Ahí no podemos hacer nada en el instituto. Todo es competencia de la Junta. 100%, ahí nada. Los colegios, el edificio sí es municipal y nosotros sí que tenemos el mantenimiento. Nuestra labor como ayuntamiento es el mantenimiento de los centros escolares. Eso lo dijo el otro día la concejala de educación, ¿no? Sí, Maite. Claro, nosotros pues ¿qué hacemos? Pues hemos pintado el Colegio Cerro Alto, que hemos gastado cerca de 200.000 euros, hemos hecho pistas deportivas en el Colegio Espartinas, que eso tampoco es la competencia nuestra, eso pertenece a la Junta, porque el deporte, las instalaciones deportivas lo tienen que poner ellos, pero bueno, no podíamos entender que un colegio municipal no tuviera instalaciones deportivas, o sea, como un niño no va a hacer deporte. Pues nosotros pues le pusimos instalaciones deportivas, un campo de fútbol, una pista, baloncesto, con fondos propios, que otra vez volvimos a quitar recursos que eran municipales para cosas municipales para emplearlas en cosas que eran de la Junta de Andalucía, que lo tendría que haber hecho ellos. Pero bueno, hay cosas que al final dices tú, nuestros niños, pues no puedo permitir que nuestros niños no hagan deporte. O sea, vamos a construirle unas pistas deportivas. Así muchas cosas, ¿no? Los comedores escolares, desgraciadamente, salvo presionar cuando nos llegan reclamaciones de los padres, que la calidad, nos ha pasado más de una vez, que la calidad del comedor no era la que te debería ser. Hemos ido junto con el director, o la directora en este caso, que son todas directoras, a la delegación de educación, pues para solicitar que a ver qué es lo que está pasando con ese comedor, que no está dando la calidad que debería ser, ¿no? Y apoyar a las directoras, a las AMPA y reivindicar todo lo que podamos desde el ayuntamiento y apoyarles en nuestra función. Como última pregunta, que al final es lo que tú dices, ¿no? Que se piensa que una alcaldesa tiene mucho más poder y mucha más competencia de lo que realmente tiene. Porque al final yo como periodista ahora mismo pensaba que vosotros teníais mucha más competencia de lo que realmente tenéis. Entonces ya como última pregunta, así un poco más personal, al final estamos un poco en la era de la desinformación, ¿no? En la era de los bulos, sobre todo el tema de la era digital, cómo todo se propaga tan rápido. Yo intuyo que a ti también te habrá pasado, que te habrán llegado bulos sobre cosas que han pasado aquí en Espartinas o cosas que vosotros tenéis pensado, habéis hecho y realmente no habéis hecho, o al contrario. Y quería preguntarte un poco cómo lo llevas tú y cómo lo lleváis vosotros desde el equipo de gobierno, ¿no? Toda esa desinformación y cómo la afrontáis. Pues mira, con mucha información y con mucha transparencia, porque al final, si tú das la información pues al final la gente siempre va a la fuente, ¿no? Siempre, oye, ¿qué dicen? No, son mentiras. Bueno, infórmate desde la página del ayuntamiento, que ahí se explica todo muy clarito, ¿no? Entonces nosotros, verdad, que creo que la transparencia y dar toda la información siempre da la información cuando ocurre, no dar opiniones después, no, ha ocurrido esto es información, esto es realidad, esto informamos, ¿no? Y creo que así por lo menos intentamos corregir o contrarrestar los bulos, la desinformación que por otro lado pues intentan pues llevar a cabo. Pues muchísimas gracias. También ese es uno de los motivos para que Espartinas tenga una radio, ¿no? Para poder informar y contar la verdad. No hemos hablado de rock and roll. Wow. No he puesto rock and roll tampoco. Dije, mira, vamos a dejar la sintonía del programa, aunque estaba muy tentado a poner, porque de hecho Radio Espartinas, básicamente su género musical es el blues, blues rock. No sé por qué, yo creo que debe ser los 42 años que tengo, que me da por ahí por ser rockero. Y cada vez que lo escucho digo, tío, mejor momento del día. La música, sí. Me encanta la música. Muy importante. Oye, está previsto un teatro. Sí. Fue ayer que presentasteis el proyecto de la Diputación. Mi pregunta personal es ¿cuánto tiempo va a tardar en construirse? ¿Llegará antes de las elecciones? ¿Después de las elecciones? No se sabe. Que va, ojalá. El teatro es muy grande, ¿no? Un proyecto de que estoy realmente contenta y muy ilusionada, porque creo que un pueblo no puede permitirse no tener un teatro. O sea, es fundamental, ¿no? La cultura, el poder tener ese espacio del que carecíamos,
Por eso es importante esta subvención de la Diputación de Sevilla, que detectó que éramos unos cuantos, Espartinas no era el único, hemos sido 7 pueblos que no teníamos un teatro. Entonces nos ha dado una subvención directa de 3 millones de euros para poder construirlo. Nosotros, 3 millones es mucho dinero para nosotros, para nuestro presupuesto. Y bueno, ahora el trámite es largo, ahora esto va a tardar porque ahora tenemos el dinero que ya nos han ingresado, ayer nos dieron la resolución, ya está ingresado el dinero, pues ahora tenemos que hacer el proyecto, tenemos que sacar a licitación la redacción del proyecto, esos son meses. Luego se tiene que redactar el proyecto, más meses. Una vez que ya tengamos ese proyecto, hay que sacar la licitación de la obra, de la ejecución de la obra. Pues la licitación puede tardar 6 meses, 7 meses, porque además al ser tanta envergadura económica, los plazos pues se amplían mucho más, ¿no? Y una vez que esté ya adjudicado quién va a hacer la obra, empezar la obra, que la obra pues podrá hacer otra vez, pues no sé, 6, 7, 8 meses, un año, o sea que por lo menos 2 años largos le doy yo a poder estar disfrutando de este teatro tan necesario y tan bonito que va a ser. Yo creo que sí, mientras tanto podemos seguir haciendo teatro aquí en Radio Espartinas, en el estudio de Radio Espartinas vamos a hacer, y en la calle también, hay que hacer mucho teatro. Sí, nosotros en verano tenemos los jueves que hacemos teatro en la calle, en la Plaza del Avión, y luego aquí en el auditorio de Santa Ana también hacemos, verdad que son cositas más pequeñas, para pocas personas porque tenemos la capacidad que la que tenemos. Hasta que no tengamos esa gran instalación no podremos traer a Espartinas obras pues con más envergadura y mucha gente que viene. El otro día el monólogo que hubo, creo que fue la semana pasada, vino un montón de gente, vimos pasar ahí, subir, se llenó completamente. Mucha gente tiene ganas de pasar un sábado y un viernes por la noche. Creemos que es importante que es gratis, porque creemos que la cultura tiene que ser accesible para todos y es gratis. Entonces es verdad que la capacidad, es verdad que cada vez se nos llena todo y muchas veces hay que decir, es que no cabe nadie más, es que lo siento, no cabe ni un alfiler, ¿no? Por eso necesitamos esa instalación. Y bueno, Cristina, muchísimas gracias. Simplemente una última pregunta, porque estuve revisando las entrevistas que tienes en YouTube y en una de ellas hablabas de que una vez que habías ganado la mayoría absoluta en 2023, subrayabas que había que impulsar la participación ciudadana, las asociaciones, los grupos locales. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de una asociación que ha creado la Radio de Espartinas. ¿Por qué crees que es importante la participación ciudadana hoy en día? Es fundamental, es fundamental. Cuando llegamos había poquísimas asociaciones y estaban desactivadas prácticamente. Hemos creado un espacio que es el Centro de Participación Ciudadana para cedérselos a esas asociaciones para que tengan un sitio. Hoy somos en Espartinas pues muchísimas, estuvimos haciendo un recuento el otro día y bueno, pues muchísimas asociaciones las que se han creado en Espartinas, además de muchísimos ámbitos, ¿no? De mayores, de jóvenes. Es fundamental, las personas se tienen que tienen los mismos intereses, si se unen, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Y a vosotros el ayuntamiento os ayuda, os aporta? Hombre, claro, nos aporta muchísimo para mí. Yo de hecho me reúno con las asociaciones mucho, hablo con ellas, las escucho, les pregunto qué queréis que hagamos desde el ayuntamiento para fomentar o para ayudar o simplemente sugerencias que nos hacen, porque nos hacéis, mirad, por ejemplo, el Cineforum que acabamos de anunciar. Fue por una sugerencia de la Asociación Gloria Fuerte de los mayores que nos lo sugirieron. Pues mira, pues lo vimos súper interesante y va a ser una realidad en pocos días que la vamos a estrenar. Es fundamental, las asociaciones son el pulmón y el alma de los pueblos. Además, le da una vida a la gente, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo a lo mejor de los mayores, que son felices, ¿no? Bueno, la asociación Gloria Fuertes es enorme. En muy poco tiempo ha crecido de una manera. Ellos antes estaban aislados, no se conocían, no hacían vida en el pueblo y ahora pues se reúnen, no paran de hacer cosas, viajes, actividades, talleres.
y son felices. Los niños, por ejemplo, también, que además animo a los padres para que animen a sus hijos, existe el CLIA, ¿no? Que es el Consejo de Infancia y Adolescencia, que son, en los colegios eligen a representantes, ¿no? Para que formen parte de ese Consejo de Infancia y nosotros desde el Ayuntamiento nos reunimos con ellos también para escuchar la voz de los niños, ¿no? Y también bestial las cosas que te dicen los niños, te proponen cosas que muchas veces tú crees que solamente van a hablar de cosas que a ellos les interesan, ¿no? De parques o de... No, te hablan de cualquier cosa, te hablan mucho se preocupan por el resto de sectores de la población, de los mayores. Me encanta escuchar a los niños, ¿no? Me parece que eso es súper... ¿Te crees que estamos muy, muy separados, que tenemos una inteligencia superior como adultos y te das cuenta que no hay tanta diferencia? Que te dicen cosas que realmente te aprendes muchísimo. Entonces, bueno, escuchar... Yo creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer siendo alcaldesa y yo creo que lo intento hacer y lo intento practicar, ¿no? Escuchar a las asociaciones y a los vecinos en general y bueno, yo creo que nos sirve para mejorar, ¿no? Escuchar es muy importante. Sí. Pues muchísimas gracias, Cristina. Espero que más adelante, no sé, en primavera, en verano, este año, cuando quieras, te puedes pasar por aquí. Cuando vosotros queráis. También queremos invitar el resto de equipo del ayuntamiento, también de otros partidos que puedan venir. En fin, esta es una radio abierta para escuchar. Y muchísimas gracias, Marta. Nos veremos en el próximo programa. Por supuesto, aquí no me muevo. Y nada, gracias a todos por escucharnos. Gracias a Curro Salvez, que se ha venido esta mañana en pijama y zapatillas, raspando la hora para estar en la mesa de sonido. Nos vemos en el próximo programa, que por así decir, yo creo que puede ser quizás alguien de Spartius, de la asociación Spartius. Ya lo veremos. Me queda con ellos dentro de un rato. Ah, ¿tú también vas a las migas? Sí. Ostras, pues nos vamos a ver allí. Nos vamos a mirar en plan, otra vez. ¿Y vas a ir al carnaval de esta tarde? Había No, la semana que viene. Ah, la semana que viene. La semana que viene. Qué ganas de carnaval tengo. No sé, todavía queda. Vale, es el 13.